decir, todos ese conjunto de keynesianos inmundos abanderados en la religión del Estado, y bien que cobran por defender al Estado. Yo les recuerdo, digamos, el señor Stiglitz acá hablaba maravillas del kirchnerismo, hablaba maravillas de Chávez, igual que Krugman. El problema es que Krugman se dio vuelta porque en un momento se enteró que le garpaba menos que a Stiglitz. Entonces ahí descubrió que en Argentina se mentía en la inflación, cuando descubrió que ganaba 10 veces menos que el chanta de Stiglitz. Ahí digo, eso parece que lo afectó. O sea, ellos son tan progres, pero fíjate, digamos, el señor Stiglitz, la carrada de guita que se llevaba, y el otro se enojó recién cuando se enteró que el otro se había llevado un cheque 10 veces más grande. Pero, digamos, al margen, digo, de los valores de los keynesianos, si nosotros corregimos ese 3% por la subestimación del progreso tecnológico, nos iríamos a tasas del orden del 4,25 aproximadamente. Eso en un periodo de 100 años, aun cuando no se acelerara el crecimiento, implicaría multiplicar por 60 el PBI per cápita en un siglo. Esto es, en un siglo estaríamos logrando 4,6 veces más de lo que logramos a lo largo de 20 siglos. Por lo tanto, digamos, se me podrían ocurrir dos cosas con el señor Piketty. La primera es, Piketty, ¿qué carajo estás viendo? Y si no, se la decimos a la Maradona, Piketty, la recontra tenés adentro. Obviamente que la contracara de esto es la cantidad de años que se necesitan para duplicar el crecimiento. Entonces fíjense que acorde a la dinámica que traíamos a inicios de lo que era el siglo 0 al año 1800, ustedes necesitaban casi 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. O sea, tremendo, una cosa espantosa. Vean que cuando van al siglo XIX cae a 107, para la primera mitad del siglo XX va a 65, disculpen el ajuste técnico, sí, digamos, va a 33, digamos, en la segunda mitad del siglo XX y a 23 actualmente, y eso sin considerar los efectos del progreso tecnológico subestimado en las cuentas nacionales. Pero miren este gráfico es bellísimo. Esto es la cantidad de años que tardaron los países, algunos países, en duplicar su PBI per cápita y en qué momento lo hicieron. El primero en lograrlo fue Reino Unido, que tardó 58 años, arrancando en 1780. El segundo en lograrlo fue Estados Unidos, que tardó 47, arrancando en 1839. Después lo logró Japón, tardando 34 años, arrancando en 1885. Después Italia, en 1890, tardando 21 años. España 18, arrancando en 1950. Corea del Sur, tardando 9 años, arrancando en el 78. Y China, arrancando en el 87, tardó 7 años. Es decir, conforme ustedes van avanzando en el tiempo, la cantidad de tiempo que se necesita para duplicar el PBI per cápita es menor. ¿Por qué? Porque eso lo que está mostrando es que el crecimiento se está acelerando. De vuelta le diría al amigo Piketty, Piketty, la recontra tenés adentro. Es decir, ¿qué carajo estás mirando? Esto me hace acordar un día, yo estaba en una conferencia donde estaba el ex ministro de Economía Axel Kicillof, que era muy divertido, estaba describiendo una variable y él decía que subía y el gráfico mostraba que bajaba. Yo miraba y digo, ¿se puede ser tan pelotudo? Y lo miraba y lo repetía y dije, sí, es él. Bueno, digo, ustedes se ríen, pero ese señor logró el milagro de que cayera el PBI per cápita en un contexto que tuvimos la tasa de interés en cero en el mundo, financieramente integrada,
y los términos de intercambio más altos de la historia, a un 30% más alto de los que tuvimos a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en lugar de estar creciendo al 9, 10% per cápita, caíamos en términos per cápita. La verdad, es todo un genio del mal, pero es un genio. O sea, solo un keynesiano puede lograr semejante. Es más, porque él aparte no es un keynesiano cualquiera. Él es un keynesiano marxista, o sea, tiene la peor combinación de la mierda que tiene la ciencia económica, que es todo lo que va desde el keynesianismo hasta lo más izquierdoso que haya. Con lo cual, era de esperar que aún teniendo el mejor contexto de la historia, nos rompieran el culo. Pero vean la parte buena, se podrían haber hecho buenos negocios con la vaselina. Y acá está la contracara. Este es la cantidad de personas por debajo de la línea extrema de pobreza, es decir, aquellos que viven con menos de $1 diario. De ser el 95% de la población, cuando eran 1.000 millones de personas, hoy con 7.250 millones de seres humanos en el planeta Tierra, ese número es menos del 5%. De hecho, ya empiezan a cambiar la vara de medición. Porque, claro, o sea, ¿cómo le van a dar tanto crédito al capitalismo? ¿No? O sea, hay que hablar de la desigualdad y todo ese tipo de cosas. O sea, el capitalismo es la máquina de sacar gente de la pobreza, es la máquina de generar bienestar. Pero bueno, hay gente que no le gusta esto. Se resiste a los datos. Entonces, ¿qué dicen los datos? Los datos dicen que aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que las reprimidas, porque crecen al 3,63 per cápita, mientras que las reprimidas lo hacen al 1,52. Ustedes, digamos, pueden llegar a creer que esto, digamos, es un tema trivial, menor. Hay un estudio del Banco Mundial que muestra que cuando la inflación supera el 20% se pierde 1,58 de crecimiento. Por ejemplo, si uno considera la aparición del Banco Central en la República Argentina, digo, cuando Argentina tenía un PBI per cápita que estaba entre los 5 más grandes del mundo, y le pone los efectos de la inflación que generó el Banco Central, si uno corrigiera por esa variable, hoy tendríamos el mismo PBI per cápita que Estados Unidos. Con lo cual, digamos, 1,58 de crecimiento es un montón. Acá hay casi 2 puntos de diferencia, son 2,1. Así que imagínense la capacidad de generar riqueza que tiene el capitalismo. Pero ahí ustedes se encuentran la relación que cuanto mayor libertad económica, el PBI per cápita es más alto. Pero digo, puesto así, casi que uno puede creer que es una cuestión romántica y que como además somos superiores estéticamente, hacemos gráficos más lindos. En realidad no es que hacemos gráficos más lindos. O sea, yo creo que hasta pueden llegar a ser más creativos para hacer gráficos, pero ellos tienen tantas cosas malas que no pueden mostrar que no lo hacen. Es decir, el Estado, digamos, como hace tanto daño, les reprime la capacidad creativa para hacer lindos gráficos, cosas que nosotros aún haciendo gráficos pedorros nos quedan más lindos, que es como por ejemplo este, o el que viene. Porque digo, al margen de eso, digo, a ver, ¿de cuánto estamos hablando? Y esta parte es muy importante porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Ustedes se dan cuenta cuando yo tengo que ir a un canal de televisión y me encuentro con un pelotudo que me dice, no, porque en el socialismo está mejor. La concha de tu madre está mejor. ¿Sí? Hay 8 veces de diferencia. ¿Alguien me puede explicar cómo 1 es mejor que 8? Ustedes comprenden el punto, ¿no? Es decir, cuando ustedes tienen los datos, ven esto y dicen, pero ¿dónde vive?
Es decir, pero yo creo que, digamos, el socialismo es una suerte de pedazo de mierda, un sorete que se mete en la cabeza y no te deja pensar y tampoco ver los números.